Muchísimas gracias, profesora Araceli Mangas, y sin más le doy la palabra a la profesora Elena Torroja. Muchas gracias, Rafa. Bien, a mí me corresponde exponer aquí la perspectiva del Consejo de Europa ante el procés, y esta no puede ser otra que la de la democracia. Si algo aporta el derecho y la práctica de esta organización internacional ante este problema social es la clarificación de qué es democracia según el derecho europeo. Recordemos que durante todo el proceso, desde el 2012, se trató de legitimar y anclar jurídicamente en dos pilares. Uno era el derecho a la libre determinación, que el doctor Remiro Brotons ya ha aclarado que no daba titularidad a entidades subestatales, pero el otro, además, viendo que aquel pilar primero fallaba, el otro fue el del denominado principio democrático, bajo las expresiones de derecho a decidir o democracia es votar. Bien, es así, o sea, el Consejo de Europa reconoce este principio democrático alegado por los líderes del procés como democracia. Esto es lo que yo trataré ahora de responder. Y lo voy a hacer porque pienso que muchas veces en el derecho es verdad que no es estático y que es movimiento, porque es la norma, pero luego la aplicación, los abogados pueden estirarlo de un lado al otro, el juez dirá qué interpretación, y esto es así. Pero yo pienso que hay límites a este estirar los términos, ¿no? Y aquí nos hemos encontrado ante un término con dos conceptos diametralmente opuestos, porque mientras que los poderes centrales decían que era un atentado contra la democracia, desde aquí se decía, no, esto es democracia, y toda la población, pues los votantes legítimamente, pues sí, pues si nos lo dicen nuestros líderes, pues esto es democracia. Pues bien, yo pienso que lo difuso solo beneficia al poderoso, y el derecho está para proteger a los débiles. Por eso creo que es importante clarificar, y pienso que en el Consejo de Europa democracia no es un concepto jurídico indeterminado, sino que tiene un contenido muy concreto. Dividiré mi exposición en dos partes. En la primera, el concepto de democracia en los tratados y la práctica del Consejo de Europa en general, y la segunda, el concepto de democracia que han ido utilizando aquellos órganos a los cuales algunos líderes del proceso han planteado su posición sobre el principio democrático. Bien, en primer lugar, en cuanto al concepto, pues podemos distinguir tres etapas. Yo las he utilizado para poder ser más didáctica. La primera es el origen histórico del Consejo de Europa y acudir al tratado constitutivo del mismo. El Estatuto del Consejo de Europa se adopta por el Tratado de Londres de 1949. El contexto histórico es el de después de la Segunda Guerra Mundial, una Europa totalmente devastada por la guerra. El plan Marshall ya se empezaba a desplegar, y en La Haya se reunían pues unas 750 personalidades en el llamado Congreso de Europa para debatir qué forma se podría utilizar para lograr una unión más estrecha entre los distintos pueblos europeos con un fin último, y era mantener la paz, evitar que lo que había pasado volviese a ocurrir en el continente. De aquel congreso, bueno, emergieron dos ideas: la más progresista, hacer una federación de estados, y la más conservadora, que era una mera cooperación. La primera que se canalizó fue esta segunda, ¿no?, liderada por Churchill, y esta es la que dio lugar a la creación de una organización de cooperación, es decir, el principio de igualdad soberana queda intacto, que es el Consejo de Europa. Y luego, más tarde, no sería hasta 1951,
por la persistencia de Francia y con la esencial participación de Alemania, pues que se lograría iniciar todo este proceso de integración europea tan importante, hasta que llega un momento que las dos organizaciones coexisten y confluyen en un punto esencial, que es el concepto de democracia. De hecho, para ser Estado miembro de la Unión Europea, pues hay que ser miembro del Consejo de Europa, ¿no? Y uno de los requisitos es defender, ¿no?, los valores y principios democráticos. Bien, pues si acudimos al tratado y lo interpretamos, muy importante, según las normas secundarias internacionales de interpretación, y quiero insistir en esto porque durante también todo el proceso que aquí vivimos, pues se habló mucho de normas internacionales y la libre determinación de los pueblos por constitucionalistas, con todos los respetos de los de la sala, que los que están no, pero por penalistas, interpretando normas internacionales, pero conforme a normas secundarias de interpretación internas, o sea, y entonces hacían decir a las normas lo que querían. Pues no, el sistema jurídico internacional es un sistema jurídico propio, distinto al interno, y entre otras razones porque tiene sus propias normas secundarias. Esto es un término técnico, pero quiere decir que hay normas que ayudan a interpretar cuál es la norma internacional, cómo se modifica, cómo se aplica, cómo se exige la responsabilidad en caso de incumplimiento. Bien, pues atendiendo a la norma de interpretación, según el Convenio de Viena de 1969, el texto en su contexto y el objeto y fin, norma primaria, si nos vamos al artículo 1 del Estatuto de Londres, pues nos dice que la finalidad del Consejo de Europa consiste en realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y para favorecer su progreso económico-social. Y estos son los dos pilares. Bien, ¿cuál es el patrimonio común? Pues nos vamos al preámbulo y allí queda clarísimamente en el tercer párrafo, en el que los 10 estados democráticos fundadores, por cierto, 10 y 7 o habían sido ocupados por la Alemania nazi, 2 neutrales, Irlanda y Suecia, y luego Reino Unido bombardeado y beligerante, pero nos estamos refiriendo a Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, es decir, unos estados que habían sufrido las consecuencias de unos regímenes autoritarios y totalitarios como el de la Alemania nazi. Pues ellos, bien conscientes de lo que querían volver a evitar, establecen que reafirmaban su adhesión a los valores espirituales y morales que son patrimonio común de sus pueblos y de la verdadera fuente de la libertad individual, derechos civiles, libertad política, derechos políticos, y del imperio del derecho, principios sobre los cuales se funda toda auténtica democracia. Atención al adjetivo auténtica. Bien, ese es el patrimonio común. Por tanto, en el patrimonio común están los derechos y libertades fundamentales, está el Estado de Derecho. No voy a entrar en la terminología si imperio del derecho es Estado del Derecho, hoy en día es Estado de Derecho en su sentido más amplio, y democracia. Y nos vamos a otro artículo que nos ayuda a interpretar este concepto, que es el artículo 3, y es el que establece los requisitos para ser Estado miembro, y señala claramente que cada uno de los miembros del Consejo reconoce el principio del imperio del derecho, el Estado de Derecho, y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción debe gozar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, del Estatuto de Londres no queda duda que estas democracias fundantes estaban dando una primacía a sistemas democráticos en los cuales, por supuesto, pues la elección democrática de los representantes, pero hubiese indisociablemente un respeto de derechos humanos fundamentales y un respeto del Estado de Derecho. Ello queda reiterado en el convenio que se adoptará inmediatamente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, pocos años después, en el cual de forma transversal
convenio de 1950, de forma transversal se deja reflejada la interacción entre los derechos humanos, el principio de legalidad y la democracia, en distintos aspectos del convenio. De hecho, en el propio preámbulo del convenio europeo se pone de manifiesto que estos derechos y libertades fundamentales que se van a recoger solo van a poder ser eficaces en un régimen político verdaderamente democrático. Volvemos otra vez a dar relevancia al adjetivo verdaderamente. ¿Por qué se está insistiendo en verdaderamente, auténticamente? Pues muy bien, pues porque tenían delante de sí, por una parte, los regímenes totalitarios del Este que iban avanzando, y, por otra parte, la experiencia anterior. Una experiencia anterior en la que Hitler y Mussolini habían sido elegidos por la población, habían sido elegidos. Una democracia como la de Weimar, que no impidió el autoritarismo y totalitarismo posterior, apoyado por poblaciones con mentalidades similares. Por tanto, estos gobernantes que firmaban los tratados tenían muy presente que el hecho de elegir representantes no era suficiente para garantizar una democracia, no era suficiente para garantizar la paz sostenible de esa democracia. Era importante limitar internacionalmente a la mayoría parlamentaria y al gobernante que emergiese de ese Parlamento, y de ahí, ¿y cómo lo limitarían? Pues exigiendo el respeto de los derechos humanos fundamentales y luego pues el principio de legalidad. No hay nadie por encima de la ley, ¿no? La igualdad ante la ley y el sometimiento al Poder Judicial y a la norma constitucional. Por eso, esta es la causa directa de la internacionalización del concepto de democracia en Europa, que está vinculado indisociablemente, no puede ser de otra forma, a la protección constitucional de tres principios esenciales: el Estado de Derecho, los derechos humanos y el principio democrático. Bueno, avanzo un poco más en la historia. La segunda etapa vendría después de la caída del muro de Berlín y la caída de todas las democracias populares. Se llamaban democracias, pero eran regímenes populares de sistemas autoritarios donde no habían libertades. Bien, a medida que se van constituyendo nuevas repúblicas democráticas, fue muy importante, y el Consejo de Europa adoptó en 1993 a nivel de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, la Declaración de Viena, en la cual claramente reconocen que el Consejo de Europa era la institución política europea por excelencia, que estaba en condiciones de acoger en pie de igualdad y con estructuras permanentes las democracias europeas liberadas de la opresión comunista, y claramente establece que la acogida se canalizará a través de los tratados de adhesión, lo cual presuponía que el candidato tenía que haber adoptado sus instituciones y su ordenamiento jurídico a los principios fundamentales de Estado democrático, a la preeminencia del derecho y al respeto de los derechos humanos. Es decir, para entrar en el Consejo de Europa otra vez estos tres principios. Y de allí empezó todo, pues, una entrada de nuevos Estados miembros. El profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo lo describió muy bien, diciendo que el Consejo de Europa había pasado de ser un club de democracias a ser una escuela de democracias, porque la entrada en la organización servía también para promocionar que estos estados pues adecuasen sus ordenamientos jurídicos y su administración al respeto de estos valores. Bien, de esa misma época, a medida que van entrando nuevos estados, también en la organización se van creando órganos subsidiarios internos de seguimiento y control del respeto de las obligaciones democráticas. Uno de ellos es la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Parlamentaria, y quiero leer el preámbulo de esta resolución 1115 de 1997, que crea este mecanismo, porque dice
recordando los valores esenciales del Consejo de Europa, los que son la razón de ser, especialmente el ser una democracia parlamentaria pluralista, lo que es un régimen político, legal, cultural, basado en el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y pues, la democracia. Bien. Por tanto, no hay duda de que estos tres principios son indisociables. La tercera etapa, y ya voy acabando esta primera parte, sería la actual, en la cual, en el contexto del telón de fondo de la guerra, la invasión de Ucrania por Rusia, la expulsión, expulsión y invitación a que se vaya retirada de Rusia en marzo de 2022, pues recientemente, en 2023, en la cumbre de Reykjavik, los jefes de Estado y de Gobierno han adoptado varias declaraciones, la primera principal titulada Unidos en nuestros valores democráticos, y de nuevo allí reiteran cuáles son estos valores democráticos y se refieren expresamente a, y atención otra vez al calificativo, a las verdaderas democracias. Dicen que las verdaderas democracias son aquellas en las que se respetan el principio democrático, elección democrática representativa y todos sus corolarios, Estado de Derecho y derechos humanos. Sí. Bien, y además incluye una declaración sobre democracia específica en la cual es interesante porque no hablan solo del principio democrático, sino que reiteran en esta declaración que democracia será el respeto de estos tres principios indisociables. Por tanto, todo esto me lleva a que en el Consejo de Europa, desde la interpretación de los tratados y de la práctica, no puede haber duda que la democracia es una forma de Estado. Es verdad que no se decanta por un término único, puede ser democracia pluralista, democracia constitucional, pero se le denomine como se denomine, tienen que estar los tres principios indisociables. Tres principios, decía el profesor Weiler, que son como la Santísima Trinidad, que son tres, pero que son uno. Bueno, ahora no hay mucha cultura religiosa, pero es verdad, son uno, son indisociables. Y este uno es esta forma de Estado, según yo lo he aprendido de los constitucionalistas de esta casa, ¿no? Bien, por eso yo defiendo que la soberanía de Europa está democratizada. Igual que hablamos que la soberanía está humanizada, pues en Europa está democratizada. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho de ser Estado europeo perteneciente a estas dos organizaciones, el gobernante, los Estados han adquirido obligaciones positivas de proteger y desempeñar estos tres valores de forma indisociable. Conclusión. Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, democracia es votar. Pues atendiéndome a la norma, la respuesta es que no. Porque lo que aquí se defendió fue, como decía el profesor Remiro Botons, pues una lege ferenda, una idea, una ideología, la ideología de la inviolabilidad y la supremacía del Parlamento, de los parlamentos y del gobierno que emerge, en este caso el catalán, y esta ideología defiende pues, que es ilimitado, que no hay límites, que el Parlamento decide el qué, pues la independencia y la soberanía, y el cómo, pues contra la Constitución. Y esto a mí me ha llevado a proponer que este principio democrático no es sino una manifestación de esta democracia radical, que es la democracia que no respeta los tres principios, sino la mayoría del Parlamento. Es la que, pues, en Hungría y Polonia, pues, se ha llevado a cabo y se ha alegado por los representantes, defendiéndose como democracias iliberales, término que yo creo que hay que rechazar porque no son, es un oxímoron, no puede haber una democracia iliberal, no son democracias, son prácticas autoritarias. Desde mi perspectiva, yo lo veo así. ¿Qué ha pasado en la práctica? En la práctica, déjame 2 minutos, han habido 3 órganos del Consejo de Europa en los que se han tenido que pronunciar sobre cuestiones del proceso. Uno ha sido la Comisión de Venecia, directamente cuando el presidente entonces, Carles Puigdemont, le dirigió una carta el 29 de mayo de 2017 informando a su presidente que, y esto creo que es importante, que el Parlamento de Cataluña le había pedido que le informase
¿Por qué creo que es importante? Pues porque aquí tenemos el principio democrático radical. Es el Parlamento de donde emerge esta idea de ponga usted, señor presidente, en conocimiento de la Comisión Venecia que queremos que la mayoría del Parlamento quiere realizar un referéndum acordado, pero no tenemos el presidente Rajoy pues nos lo niega. Bien. Y lo informaba, lo comunicaba y se ponía a su disposición. La respuesta del presidente de la Comisión de Venecia fue clara y se lo agradece, una respuesta impecable, se lo agradece, pero le recuerda que esta comisión, pues su función es la promoción de la democracia a través del derecho, y le recuerda que tiene que respetar la Constitución y la legislación aplicable. Bien. No se le hizo ningún caso a esta respuesta. La otra entrada de este principio democrático radical en las instituciones, y permitidme la expresión, los que lo veáis de forma distinta, fue ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se han presentado varias demandas, se han resuelto 2 decisiones de inadmisibilidad. Una fue por la que presentaba la síndica señora Umatell, una de las síndicas de los síndicas territorial de Tarragona, que se había establecido el Parlamento para supervisar el referéndum del 1 de octubre. Pues bien, recordarán que el Tribunal Constitucional suspendió la resolución del Parlamento que creaba todo este sistema de verificación del referéndum. Les avisó por 2 ocasiones a cada uno de los miembros de las juntas que tenían que renunciar a su cargo. Como no hacían caso, pues decidió imponer una multa coercitiva en aplicación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. En esta multa se ponían multas muy altas, de 6.000 a 12.000 euros por día. Todos renunciaron al cargo inmediatamente, y solo la señora Umatell pues llevó el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que esta suspensión, el no dejarle ser síndica del referéndum ilegal y la decisión del Tribunal Constitucional, atentaba diversos derechos fundamentales. El Tribunal Europeo lo declaró inadmisible. Y el otro caso, para no extenderme, el caso de los 76 diputados del Parlamento catalán, todo el grupo de Junts per Sí, denunciaron a España por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la reunión, el plenario que se tenía que celebrar el 9 de octubre para declarar la independencia en aplicación de la ley del referéndum, puesto que si salían más síes que noes, pues automáticamente se declaraba la independencia. El Tribunal Constitucional lo suspendió y pocos meses después pues denunciaron a España. Y las dos son muy claras. En un diálogo con la Comisión de Venecia, un informe que luego nos hablará el profesor Arenas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice las decisiones del Tribunal Constitucional se deben respetar. Y es muy claro que en este caso, segundo, España había limitado este derecho de asociación, pero conforme al propio derecho de la Unión Europea, porque estaba una medida prevista por la ley con un fin legítimo, que era la protección de los derechos de los otros y en especial de la minoría parlamentaria. Y el último es una decisión que se adoptó en el 2021 en la Asamblea Parlamentaria, pero lo voy a dejar para el debate, Rafa, si te parece, porque luego continuamos. Sí, porque nos hemos quedado con 4 minutos para el debate, o sea que... No, teníamos hasta y media, ¿no? No, hasta y 20. Ah, pues perdonadme. No pasa nada.